Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Belisario de la Mata y en esta oportunidad te quiero hablar de una característica súper importante en Java, que es la reflexión. Posiblemente si has utilizado frameworks y demás, has notado que gestionan los datos de una forma interesante. Hay muchas cosas que realmente no realizas. Asimismo, pareciera que fuera magia todo esto que sucede, pero una de las características que se encuentran detrás de toda esta magia y comportamiento es la reflexión. Otra posible característica son los patrones de proxy o la programación orientada a aspectos. Pero en este momento quiero hablarte de la reflexión. Pero entonces, ¿qué es la reflexión? O en realidad, ¿para qué nos puede servir? Y evidenciemos que la reflexión, a la final, es una técnica que nos permite el descubrimiento, ejecución y operación de campos, métodos y constructores de clases cargadas. Y la mayoría de objetos, clases que permiten este comportamiento se encuentran en el paquete java.lang.reflect. Como siempre, les explico la teoría inicial y luego vamos al código. Vámonos a nuestro IDE de preferencia. Les voy a mostrar en este punto a dónde vamos a llegar de forma rápida. Y ustedes van pensando, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Y luego vamos abordando cada uno de los pequeños métodos y la forma como de realmente podemos darle ejecución a un proyecto como este. Pensemos en que normalmente cuando se está empezando algoritmos y demás, siempre existen ejercicios como solicite una cantidad de elementos, luego recorra cada una de las posiciones y vaya implementando la captura de los datos. Es algo muy, pero muy rutinario, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un super, hiper, mega contra light framework que permita el ingreso de datos de cualquier tipo de clase. Por ejemplo, aquí yo tengo una clase producto. Esta clase producto tiene un código, un nombre y un stock. Tres campos sencillos. Yo puedo decir, pero es que yo creo una clase, se la muestro después, igual pueden descargar el código, en la cual yo digo, voy a iniciar una captura de datos con la clase producto.class y evidenciemos qué ocurre. Si yo le doy en este momento Shift F6 para ejecutar, evidenciemos, digite el número de elementos producto a almacenar, 1. Dato para el elemento 1, digite el valor para código, código X y cualquier dato. Digite el valor para el nombre, cualquier dato. Digite el stock, 10, enter. Y aquí se evidencia lo que fue almacenado. Ok, pero entonces yo no voy a recuperar o capturar la información de producto, sino de persona. Mire, persona, nombre y apellido. Y entonces yo digo acá, sencillo, voy a recuperar entonces los datos de persona de forma básica como siempre lo piden en los ejercicios. Acá digo que se va a iniciar una captura de datos con la clase persona y luego que se tenga la cantidad de elementos en un vector, se recorren y se visualizan. Shift F6 y evidenciemos, digite el número de elementos persona almacenar. Yo coloco dos personas, nombre, a cualquier apellido. Digite datos para el elemento 2, cualquier nombre, cualquier apellido y evidencien, aquí se visualizan cuáles son los datos ingresados. Entonces, miren, ¿cómo ustedes harían esto de forma rápida si con cualquier clase que ustedes quisieran, por ejemplo, vamos a colocar aquí una rápida, PC, y el PC tiene un campo llamado marca? Entonces les pregunto, ¿cómo ustedes podrían hacer esto de forma rápida para que solamente ustedes digan, no, yo quiero una captura de datos para el objeto PC, aquí voy a hacer un recorrido y entonces, ¿cómo sería esto para que suceda enseguida? Aquí voy a colocar un toString en PC para que se visualice el dato de la marca y sería lo siguiente, marca, ok. Y al nosotros hacer la ejecución evidenciemos Shift F6, digite el número de elementos PC a almacenar, 1, datos para el elemento 1, digite el valor para marca, cualquiera y listo. Y evidenciemos que esto funciona en automático. Entonces, mira, cada vez que nosotros necesitemos hacer un descubrimiento de campos, de métodos, hay que utilizar la reflexión. Es la razón por la cual los frameworks saben qué hay por detrás, cuáles son los campos, que hay algo en base de datos y lo mapea directamente a un elemento, a una clase, a un objeto. Todo realmente sucede tan automático. Bueno, entonces ya les mostré de forma básica
el objetivo final de este video. Ahora en este momento les voy a explicar cuál es la forma como se hace. Entonces voy a utilizar esta clase. ¿Cómo nosotros podemos descubrir cuáles son los campos y métodos y demás? Pues tenemos una forma sencilla. Si yo quiero, por ejemplo, descubrir el objeto producto, qué datos tiene, yo puedo decir lo siguiente. Producto, tomo cuál es la clase y luego de eso voy a colocar cuáles son los campos declarados. Y miren acá, obtener los campos declarados. Y eso me devuelve un vector. Sencillo. Entonces yo digo en este momento, ok, si aquí me devuelve un vector de campos, entonces vamos a declarar el vector de campos. Sencillo. Y aquí lo tenemos. Aquí importamos este tipo de objeto y lo evidencian acá. Es decir, aquí tenemos un vector de campos. Entonces, si yo en este momento, por ejemplo, recorro cada uno de los campos que recuperé, yo puedo saber en qué consisten cada uno de esos campos. Aquí le coloco campo y visualizamos Shift F6 y miremos que la clase producto que tiene un private tipo de clase y luego viene cuál es el nombre. Ok. ¿Qué más hay aquí? Tenemos lo siguiente, que existe el nombre del otro campo y acá tenemos que también hay un entero para la variable stock. Entonces evidencien que de esta forma en tiempo de ejecución podemos hacer una lectura de cuáles son como los metadatos de la clase. Yo también puedo decir, pero entonces de la clase producto yo quiero saber cuáles son todos los métodos declarados y utilizo esta, getMethods. Y eso me devuelve ¿qué? Un vector de métodos. Entonces yo voy a hacer en este momento, voy a colocar una variable llamada métodos en la cual voy a almacenar cada uno de esos métodos e importo java.lang reflect method y aquí ya tengo alcance. Entonces evidencia en método que voy a recorrer los métodos que me devolvió y luego acá lo muestro. Y miren qué ocurre. Voy a hacer un separación Shift F6 y evidencien que dice esta clase tiene estos métodos, toString, setStot, setCódigo y cada uno de esos métodos que se están visualizando nosotros podemos llamarlo cuando lo necesitemos. Ajá, Belisario, pero muy interesante, pero ¿cómo nosotros podríamos hacer entonces un framework sencillo basado en esto? Bueno, entonces pensemos en lo siguiente. Evidenciamos acá la clase principal. Esta es una clase que ustedes posiblemente ya hayan realizado, en la cual les dicen, creen un programa, soliciten un número de elementos al usuario y luego coloquen cada uno de los valores de los campos. Esto es súper, pero súper básico. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Solicitamos una cantidad de elementos, lo guardamos, lo capturamos y basado en esa captura vamos haciendo un ciclo en el cual cada uno de esos valores los vamos almacenando. Asimismo, cada una de las propiedades las vamos solicitando y las vamos asignando a la propiedad que nosotros vamos necesitando. Por ejemplo, aquí yo asigno el código, luego asigno el nombre, luego asigno el stock y luego de eso se hace una iteración y se muestra. Es algo sencillo y lo hacemos normalmente en ejercicios básicos cada vez que necesitemos hacer una captura de elementos. Pero ¿qué evidenciamos? Que esto siempre se repite de la misma forma. Y cada vez que algo se repite, allí es donde nacen los frameworks. Sean grandes, sean pequeños y demás. Lo que se quiere evitar muchas veces en los frameworks es el código repetido. ¿Por qué? Porque realmente no genera mucho valor al desarrollador, sino que el desarrollador se debería enfocar ya a otra lógica como tal del negocio. Ajá, Belisario, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto mismo? Entonces, evidenciemos lo siguiente. ¿Qué sucede? Pensemos en que nosotros en este punto decimos, ok, vamos a coger esto y decimos lo siguiente. Vamos a colocarlo en esta otra clase y decimos, nosotros vamos a solicitar los valores, listo. Pero aquí no vamos a ir diciendo, no, que valor del código, valor del nombre, valor del stock. No, no lo vamos a decir en este momento. Sino que vamos a decir, estos son cada uno de los campos de la clase, del objeto. Pero ¿cómo yo puedo hacer un ciclo, un proceso que basado en el descubrimiento que se hagan de campos se puedan abordar cada una de las capturas de información? Entonces yo puedo decir, ok, este objeto producto yo debería descubrir
cuáles son sus campos. Yo diría lo siguiente: campo, un vector de campos. ¿Y qué? Yo voy a colocar aquí que este es un vector y que de la clase producto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la clase y voy a descubrir los campos declarados. Y después de eso, ¿qué digo? Digo lo siguiente. Sencillo. Voy a recorrer cada uno de esos campos y a medida que voy recorriendo los campos, yo no voy a decir, no, que valor del código, valor del nombre y demás. No, no tiene mucho sentido. Yo voy a colocar mejor un mensaje genérico. Digo, valor de. ¿Y cuál debería ser el texto a colocar ahí? Pues el nombre del campo. Campo.getName. Allí aparece el nombre del campo. Y aquí concatenamos con evidencien con 2 puntos. Después de eso, ¿qué podríamos colocar? Sencillo, que el escáner recupera la información. Vamos a hacerlo de esta forma. En este momento voy a borrar todo esto que se encuentra acá. Esta instrucción realmente hace el nextLine, recupera la información, pero no estoy almacenando en ningún lugar. Solamente quiero mostrarles lo que se evidencia en este momento cuando se ejecuta esto por reflexión. Es decir, que aquí se hizo un autodescubrimiento de campos, por lo cual no vamos a colocar campo por campo. Eso ya lo hace la reflexión. Shift F6 y evidenciemos. Digita el número de elementos a almacenar. Yo coloco por acá, coloco 1 y evidencien valor del código. Valor del código. ¿Y por qué aparece eso? Porque él ya descubrió que esta clase producto, ¿qué tiene? Tiene un código, es decir, que me va a pedir primero el código, después el nombre y después el stock. Evidenciemos. Voy a colocar cualquier dato, igual esto no se está almacenando en ningún lugar. Nombre, stock. Y luego los elementos ingresados son, obviamente no almacené ninguna información. Entonces, miren, de esta forma dinámica es como normalmente los frameworks funcionan, de la forma básica. Obviamente tienen muchas complejidades con el objetivo de hacer patrones proxy, de especificar la programación orientada a aspectos que ya son otros temas un poco más avanzados. Pero realmente por detrás, muy por debajo, se encuentra la reflexión con el objetivo de descubrir cuáles son los campos, los métodos y hacer las asignaciones. Entonces, en este momento yo podría decir lo siguiente. Ok, evidenciemos. Este valor es un código y este es un nombre que es de tipo texto. Miren que el stock es entero. Todas esas verificaciones se hacen. Entonces, evidenciemos acá. Yo puedo decir, ok, si el campo que estoy recorriendo es de tipo string, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar que el campo, voy a asignarle al objeto que estoy creando, voy a asignarle lo que estoy leyendo. Este objeto fue el que creé acá arriba, es decir, que con este campo yo digo, voy a ejecutar un acceso rápido a que el valor de ingreso se lo voy a asignar a este producto basado en el campo que estoy recorriendo. Ok. Y aquí yo debería decir lo siguiente, que este campo debe ser accesible a modificación. Pero entonces, ¿qué pasaría si el campo no es de texto, sino es un int, como lo es el stock? Yo podría decir, ok, si es de tipo, si es, digamos que es un entero, si tiene esta característica, entonces, ¿qué va a ocurrir? La entrada yo la voy a asignar, pero yo no voy a solicitar una siguiente línea, sino sería un siguiente entero. Y todas estas verificaciones hay que realizarlas. Voy a colocar este consumo aquí de línea para no tener ningún inconveniente en la captura de datos y evidenciemos lo que ocurre. Shift F6, digite el número de elementos a almacenar. Voy a colocar aquí 2 elementos. Valor del código, ok. Valor del nombre, cualquier otro nombre. Valor del stop, 25. Y ahí se guardó. Luego, valor del código, porque aquí viene el segundo elemento. Colocar cualquier elemento, nombre, cualquiera. Stock, 100. Entonces, evidencien, los elementos ingresados son este elemento. Se están mostrando porque estamos haciendo este recorrido acá. Entonces, realmente la reflexión tiene muchos métodos con los cuales nosotros podemos saber cuáles son los campos que están privados, los que están públicos, podemos hacer una modificación directa a los campos, podemos ejecutar métodos, podemos crear instancias de objetos y demás. Esto que acabamos de hacer acá, de cierta forma,
yo lo generalicé en una clase. Muy, pero muy sencillo. Y realmente es importante que entiendan. Y es esta clase que se llama Scanner Generic. Y les voy a explicar. Cuando empezamos el video les mostré esto, en el cual utilizo la clase, le digo cuál es el tipo de dato, el tipo de clase que quiero capturar, y con esto recupero los elementos que han sido digitados, almacenados por la entrada de usuario y luego los muestro. Y ya evidenciamos cuál es el funcionamiento. Por ejemplo, aquí dice, digita el número de PC a almacenar, va a colocar 2 y evidencien datos para el elemento 1, marca cualquiera, datos para el elemento 2, marca cualquiera, y aquí se muestran los datos que realmente se han diligenciado. Pero entonces, ¿cómo sucede todo esto en este método? Aquí se los voy a explicar de una forma muy básica. Si tienen cualquier duda, recuerden que pueden dejarlo en la sección de los comentarios. Entonces creé esta clase Scanner Generic. ¿Y qué hace? Evidenciemos. Tengo este método que se llama iniciar, que recibe una clase. Aquí hago una captura de errores para evitar, digamos, que cualquier captura ya a nivel superior. Y hago exactamente lo mismo. Primero, coloco un escáner, digo, digita el número de elementos de la clase. ¿Cuál clase? La que pasamos como objeto, como parámetro. Digita el número de elementos de la clase tal a almacenar. ¿Y qué hicimos? Pues sencillo, capturamos el número de elementos, aquí consumimos con un slime para evitar el problema cuando presionamos el enter. Acá creamos un vector de elementos, evidencien. Lo que nosotros hacemos acá de crear un vector de elementos ya es de una forma muy genérica. Tenemos que hacerlo acá por reflexión que el objeto T, acá creamos una nueva instancia con una cantidad de elementos. Recordemos que cuando utilizamos este tipo de letras que son genéricos, la T, digamos que lo coloqué de esa forma, pero puede ser A, B, C, cualquiera. Aquí estamos diciendo que se está recibiendo una clase de algún tipo. Y todo lo que se encuentra en el código está enfocado a que se trabaje con ese tipo. Entonces, aquí creamos el vector de elementos. Luego, ¿qué hacemos? Recorremos, como siempre lo hemos realizado, recorremos tantas veces como elemento necesitemos. Y miren, datos para el elemento y más uno, sencillo, lo que siempre hacemos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos crear una instancia. ¿Por qué? Evidencien que normalmente creamos una instancia. Pero ¿cuál es la instancia que vamos a crear? Sencillo. ¿Cuál es la instancia? La instancia de la clase que estamos utilizando, creamos una nueva instancia y la guardamos en el objeto, elemento, en la variable de tipo T. Luego de eso, ¿qué hacemos? Obtenemos cada uno de los campos declarados, recorremos los campos y vamos digitando los valores de cada uno de los campos, de la misma forma como lo hicimos anteriormente. Adicionalmente coloqué qué sucedería si el tipo destino es texto, si el tipo destino es un long, si es un integer, si es un float, si es un doble, y cada una de esas opciones lo que evidencia es un comportamiento si se quiere recuperar desde la entrada un número largo, un entero, un float, un doble. Y asimismo, aquí hay una excepción cuando realmente no tiene la implementación la forma de la captura. Entonces, esto es algo muy, pero muy básico. Pero espero realmente hayan entendido las nociones. Cualquier cosa que realmente tú quieras descubrir, ejecución de métodos, saber cuáles son los nombres de las variables, que quieras ejecutar un método directamente o algo, eso lo puedes hacer por reflexión. Siempre. No que realmente nosotros utilizamos JPA, que es el acceso a la información en el cual de forma fácil tomamos una consulta de base de datos y la convertimos a un listado de elementos. Ajá, pero ¿qué sucede con JPA? ¿Cómo hace eso? Bueno, una de esas partes es la reflexión. Tomas los elementos y basado en los nombres, los campos y demás, se los asigna a cada una de las propiedades. Entonces, evidencien, yo digo que esto es un super, hiper, mega light framework. ¿Por qué? Porque existe una forma básica de recuperar la información. Obviamente, todo esto a nivel práctico para entender el comportamiento de cómo nosotros podemos generalizar a través de algunos métodos y haciendo descubrimiento de variables, de campos y demás, cómo nosotros realmente quisiéramos que un proceso se ejecutara. Y en este caso, ¿qué hicimos? Una captura de información de cualquier clase. Espero que el video les haya gustado. Dale like si realmente no sabías
acerca de esta maravillosa técnica en la cual se basan los frameworks. Deja cualquier comentario que tenga, siempre estoy atento a responderle. Me gusta hablar de temas interesantes, temas que normalmente no se tocan en videos normalmente acerca de Java, y siempre estoy totalmente dispuesto a colaborarle por las diferentes redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Espera, no te vayas. ¿No estás suscrito? Dale like al video y suscríbete. Bye bye.